Hoy quiero hablar de la curiosidad. Creo que la curiosidad es la característica por excelencia que define al ser humano. Por naturaleza somos curiosos, tenemos ese deseo de conocer y averiguar cómo funciona lo que nos rodea. Desde el inicio de los tiempos, como sabemos, esta curiosidad llevó a Eva a cometer uno de los pecados que cambiaría la historia humana para siempre, para toda la eternidad, y que ese síntoma de curiosidad definió la historia tal y como lo conocemos el día de hoy y nos llevará al final que conocemos que está en el Apocalipsis. Pero, ¿qué tan mala es la curiosidad? ¿De verdad es malo querer saber más, un poquito más allá de lo que está establecido? ¿Es malo querer saber? En sí, no es malo. Lo que es malo es el no saber administrar esta sabiduría. Muchas veces nuestro deseo de querer saber nos lleva por caminos que, si tenemos la mente débil, nos lleva a adoptar prácticas que en realidad no son buenas y no son sanas. Lo ideal es aprender a manejar la curiosidad. Un ejemplo muy rápido, y lo voy a decir de mi parte porque yo creo que la curiosidad estuvo cerca de arruinarme la vida. Un día tenía yo un deseo de conocer un poquito más me llamó poderosamente el tema de la brujería. Yo quería saber por qué la brujería funciona, cuál es la técnica que hace que los brujos y los satánicos tengan mucha fuerza y mucho poder incluso sobre los cristianos. Entonces me puse a investigar, me puse a averiguar muchísimas cosas. Empecé a leer libros, empecé a mirar videos, documentales, empecé a escuchar podcasts y me empezó a llamar poderosamente la atención. El solo hecho de mencionar algo, pedírselo a un ser y que este ser te responda, porque hay una diferencia entre Dios y el diablo. Dios siempre se toma su tiempo para responderte y él trabaja de una manera lenta pero eficaz. El enemigo no. El enemigo, por su deseo de adoración, por su deseo de importancia, responde de manera muy rápida y te da lo que le pides sin preguntar, sin nada. Pero ten en cuenta que al final siempre tiene un precio. Entonces a mí me llevó a leer libros, a escuchar videos, audios, que la verdad me empezaron a llamar poderosamente la atención y me di cuenta que me estaba tentando a querer conocer, ya no conocer más ahí para adquirir este conocimiento y difundirlo, no, yo quería conocer pero ya para intentar querer aplicar a mi manera, pero ya quería yo querer aplicar esas prácticas malas, porque son prácticas malas. Entonces cuando me di cuenta, reaccioné de esto, me di cuenta que esta también es un poco la sabiduría que se adquiere en el estudio de la Biblia, porque te dice cuándo parar. Tú te das cuenta cuando ya necesitas decir hasta aquí. Y me di cuenta que muchas veces el querer saber sí es malo cuando no tienes control. Pero cuando tienes un control de ti mismo, ya sabes exactamente dónde estás parado, lo que te enseñan las escrituras lo tienes muy claro, entonces es bueno saber. De hecho, una vez escuché un predicador decir que los misterios de la vida es pecado cuando tratamos con ellos, pero absolutamente no. Tratar los misterios de la Biblia como hacemos aquí no es pecado. De hecho, existen varios. Por ejemplo, Pablo habló del misterio del rapto que nunca se había mencionado en la Biblia, sino hasta él. Y de hecho, él tuvo miedo de decirlo. Dice, Pablo dijo, he aquí un misterio, que no todos moriremos. Entonces él dice que es un misterio, no tiene solución. Él habló de ello, no profundizó en el tema porque por eso es un misterio, porque no tiene solución. Ahora, ¿qué se hace? Se especula que si el rapto sucederá antes de la tribulación o después de la tribulación. Ya eso son especulaciones que vienen. En sí, lo que yo quiero oír, ¿es malo tener curiosidad por querer saber más? No, si tienes la madurez necesaria. En mi opinión y como consejo es, primero, aprender lo básico que está en las escrituras, aprender a conocerte a ti mismo, aprender qué es lo que eres capaz de hacer, porque primero tenemos que saber esto, qué somos capaces de hacer con tal de adquirir ese conocimiento.
De ahí, una vez que tú sepas eso, ya vas a saber si meterte a leer libros ocultistas o algo te va a perjudicar en tu vida o no. Pero ya eso depende de ti. Y no, el querer saber más no es malo, solamente primero busca la madurez y la sabiduría para poder hacerlo. Sin más, me despido, nos vemos la próxima. En el próximo video creo que estaremos tratando acerca el tema de la brujería que les dije, por qué funciona. Pero por hoy lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias.